Hola, el día de hoy analizaremos un problema relevante para el mercado peruano relacionado con el private equity. No obstante, antes de hacerlo, quisiéramos iniciar con unas breves definiciones. Para empezar, ¿qué es private equity? Pues puede definirse como aquellas actividades que realizan las instituciones que invierten en otras empresas privadas con un alto potencial de crecimiento a cambio de controlar un porcentaje de la empresa o de sus acciones. Ahora bien, estas operaciones pueden tener, entre otras, dos modalidades, las MBO y LBO. Respecto a la primera, esta también es denominada Management Buyout y consiste en aquellas operaciones en donde la administración de una empresa participa como inversionista en la adquisición de otra empresa. Por otro lado, las LBO, también denominadas Leverage Buyouts, consiste en una operación de apalancamiento vía de deuda, la cual suele afrontarse con los propios recursos de la sociedad objeto. Estos términos podrían sonar extraños, porque en el Perú no suelen haber tantas operaciones de este estilo. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿y por qué no? Nosotros creemos que se debería principalmente al contexto legal actual. Con ello, nos referimos específicamente al artículo 106 de la Ley General de Sociedades. Sobre ello, este señala que, en ningún caso, la sociedad podrá otorgar préstamos o prestar garantías con la garantía de sus propias acciones ni para la adquisición de estas bajo responsabilidad del directorio. Como puede verse, esto establece una prohibición para las personas que quisieran desarrollar operaciones de private equity y tiene como consecuencia lo siguiente: limitar las actividades de las empresas y desincentivar operaciones para compañías como las medianas y pequeñas empresas de realizar operaciones en el mercado. En síntesis, hemos identificado la siguiente problemática, que, a pesar de que a nivel mundial este tipo de prohibiciones se han flexibilizado, el artículo 106 es una restricción que no le permite a las empresas de manera razonable realizar una estructura moderna de adquisiciones, hecho que afecta tanto a las grandes como a las pequeñas y medianas empresas. Como ya hemos mencionado, es obstáculo para muchas transacciones corporativas, como por ejemplo el LBO. Estas operaciones facilitan la transmisión de empresas, introduciendo flexibilidad en la reasignación de los recursos productivos, que es un aspecto esencial para el mantenimiento de la competitividad de las empresas y de la economía nacional en general. Por ello, proponemos como solución al problema planteado la flexibilización de la norma como ha pasado en otros ordenamientos. La flexibilización permitiría que la regulación vaya en sintonía con el mercado, de tal modo que se faciliten y agilicen dichas operaciones. Claro está, bajo ciertas condiciones. Esta solución ha sido aplicada en la Unión Europea, establecida por la Directiva 2012-30/UE, mediante la Resolución 2010-30, que flexibiliza el sistema legal para permitir el uso de herramientas como LBO y MBO. Según esta resolución, dichas operaciones podrán realizarse siempre que cumplan con las siguientes condiciones. A. Bajo la responsabilidad del órgano de administración o de dirección en condiciones de mercado justas. B. Con la aprobación previa de la Junta. C. La asistencia financiera total concedidos a terceros no podrán en ningún momento tener por efecto la reducción del activo neto por debajo de determinados umbrales. Y D. La adquisición o suscripción de acciones deberá hacerse a precio justo. Desde luego, dichos parámetros establecidos por la regulación europea son guías que deberán ser acondicionados a nuestra propia realidad. Se propone elaborar un nuevo régimen específico para las MIPES para brindar mayores incentivos al uso de la herramienta y viabilizar la sostenibilidad. Si bien en la actualidad muchas empresas realizan transacciones de naturaleza similar, estas usan distintas operaciones para llegar al mismo objetivo. En ese sentido, se proponen las siguientes medidas a fin de poder incentivar el crecimiento de las MIPES. La primera, la gerencia, o en su caso, el directorio de la empresa, deberá supervisar las condiciones en las cuales se otorgará la garantía, certificando que ésta se realice bajo condiciones de mercado justas. La segunda, la Junta de Accionistas deberá aprobar los lineamientos y las condiciones en las cuales se realizará dicha operación. Dichas medidas deberán ser aprobadas por mayoría calificada y ofreciendo al accionista minoritario la oportunidad de oponerse. La tercera, la gerencia o el directorio supervisará que la operación de financiamiento no tenga como propósito la disminución de porcentaje de los accionistas minoritarios. Para ello, se establecerá un porcentaje máximo
de endeudamiento permitido según el capital social de cada empresa. Finalmente, si se llegara a realizar la adquisición o suscripción de acciones, esta deberá hacerse a precio justo y para ello se realizará un análisis de precios de transferencia, el cual deberá ser revisado por el órgano de control de la sociedad, es decir, el gerente o el directorio de esta. La solución descrita tiene como objetivo ampliar la gama de posibilidades de financiamiento de una MIPE, quien, a pesar de los riesgos que genera una operación de private equity respecto al control de la empresa, se ve beneficiada con el nuevo input de conocimiento sofisticado y la experiencia de la nueva empresa compradora. Nos hemos concentrado en este tipo de empresas dado que son quienes componen el mayor porcentaje de la economía peruana. Finalmente, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, consideramos que los retos regulatorios a afrontar serán los siguientes. La modificación del artículo 106 de la Ley de Sociedades para flexibilizar el sistema peruano y permitir el uso de las herramientas del private equity, asemejando su contenido al de la Directiva 2012-30 de la Unión Europea. La creación de una nueva norma con rango de ley dedicada al régimen MIPE y a las condiciones que éstas deberán cumplir para acceder a herramientas de financiamiento como los LBO y MBO. La publicación de un reglamento que detalle cómo se entenderá que la operación se dio bajo condiciones de mercado justas y que determine el porcentaje máximo de endeudamiento permitido según el capital social de la sociedad, a modo de no generar indefensión y falta de predictibilidad para los accionistas minoritarios, a quienes el artículo 106 original pretende proteger. La nueva carga que deberá ser asumida por parte del Estado, de verificar las condiciones en las que se da la normativa creada. La solución propuesta es coherente con el proceso global de apertura o de adaptación a las prácticas internacionales. Sobre este punto, consideramos pertinente rescatar que el Perú aún tiene la intención de adquirir la calidad de miembro en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, UOCDE. Ello reafirma la importancia de acelerar la adaptación, tanto en el derecho corporativo como en el resto de normas nacionales, a la práctica común adoptada ya por los 37 Estados miembros de la OCDE. Lo anterior es relevante, pues los parámetros de la organización mencionada son una adaptación de los parámetros de la Unión Europea para la evaluación de la situación socioeconómica e institucional de un Estado. De este modo, estamos seguros de que la modificación propuesta no solo pondrá al Perú en la misma línea de desarrollo que el resto de potencias del mundo, sino a su vez incentivará la inversión extranjera en nuestro país.